A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Hace dos semanas hemos comenzado a tratar la nueva ley de fomento productivo que ya está en vigencia, publicada en el Registro Oficial del Ecuador. Y ahí decíamos en la primera intervención sobre el tema que hay 4 grandes áreas que tiene esa ley ya en vigencia. El uno que tiene que ver con la remisión o amnistía tributaria, el otro con los estímulos tributarios, el otro tercero que tiene que ver con el desequilibrio fiscal, las reglas fiscales y una serie de otros puntos de la cuarta parte. Hicimos un análisis del marco general total y en la segunda sesión, la semana pasada, tratamos el tema con un invitado especial, el economista Carrera, para tratar el tema de la crisis fiscal. Lo que piensa el gobierno, lo que dice el programa de gobierno, lo que dicen las reglas macrofiscales que están aprobadas en la ley que está en vigencia, y ahí se concluyó que el presidente y su gobierno están haciendo un esfuerzo interesante para restaurar los equilibrios en la parte fiscal, pero que sin embargo era insuficiente, porque se veía de las cifras oficiales que sencillamente la austeridad que ha declarado en más de una oportunidad el gobierno no se ven las cifras del propio gobierno y que hay que hacer un esfuerzo más intenso. Y decíamos entonces que el precio del combustible irremediablemente tiene que subir y dábamos las razones con el economista Carrera sobre el particular. Igual que decíamos en aquel programa que el presidente tenía un gran acierto, es decir, que hay que reducir el tamaño del Estado, lo que significa que el número de empleados públicos en el gobierno central tiene que irse reduciendo, no en forma violenta, pero sí en forma gradual en esa parte. Hoy hemos invitado a un distinguido amigo, Rodrigo Gómez de la Torre, que es el presidente de la Cámara de Agricultura de esta zona, como es presidente del Consejo de Cámaras a nivel de la provincia del Pichincha, que reúne pues a industriales, a pequeños industriales, a la Cámara de Construcción, la agricultura, la ganadería, la banca, etcétera, etcétera. Con él vamos a tratar 2 temas, él como representante de los gremios, pero también como agricultor, que es, como empresario agrícola. En primer lugar, con el tema que tiene que ver con la remisión de amnistía tributaria. Todavía hay una serie de personas y economistas X, Y o Z que en forma irresponsable tratan de confundir a toda la ciudadanía en el sentido de que el gobierno va a perder todo lo que le deben una serie de contribuyentes, tanto al SRI como a las aduanas, al Seguro Social, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo hacen a propósito para tratar de desprestigiar la intención del gobierno, sencillamente de recaudar un poco más de fondo, en la que el gobierno dice que va a recaudar unos 610 millones de dólares. Ese es el primer punto para tratar los estímulos tributarios al representante del sector empresarial privado. Rodrigo, gracias por estar con nosotros en este programa. La primera pregunta es, ¿qué de cierto es que el gobierno va a perder ingresos con el primer tema de la remisión y amnistía tributaria, como irresponsablemente alguna gente anda pregonando hasta en medios de comunicación? Esclarécenos eso, por favor. A ver, César, primeramente un gusto estar aquí.
Creo que es importante entender y hacer un poco de historia. No es una remisión tributaria que es la primera vez que se da. Realmente en el gobierno pasado tuvimos al menos 2 remisiones tributarias, la misma situación con lo que es seguridad social. El Ecuador tiene un sistema tributario complejo, tiene un sinnúmero de cargas e inclusive hemos calificado de sobrecargas tributarias. Entonces, claro, en un proceso paulatino, que es lo que se está vislumbrando en este momento, que el gobierno plantea, hay que primeramente recuperar la viabilidad de las empresas y de los empresarios, recuperar la capacidad crediticia. Si están los del sector agrícola puntualmente en cartera E, la gran mayoría, pues hay que recuperar la calidad crediticia para que puedan seguir produciendo, incrementar productividad y a través de eso generar más empleo. Pero si simplemente los tenemos en cartera E, los tenemos con juicios coactivos y otro tipo de aspectos, ese sector no se desarrolla y por el contrario se achica más. Dentro de estos temas que hemos escuchado, inclusive se escucha mucho el hecho de que hay que plantear que primero se recupere lo robado para luego pensar en amnistías tributarias. Pues realmente hay que ser claros. Recuperar lo robado es algo que se debe hacer, es necesario hacerlo, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Eso tiene que cumplirse un debido proceso. Tal vez a muchos nos gustaría que sea mucho más ágil, y me incluyo, como digo, nos gustaría, pero hay que cumplir un debido proceso para que las cosas se den de manera acorde a lo que la ley manda. Entonces creo que el gobierno está en ese camino. Obviamente nosotros como sector empresarial, sociedad civil, debemos seguir presionando para que ese camino continúe, pero no podemos desconocer que, como bien lo decía César, hay que bajar el tamaño del Estado, pero no puede ser un proceso traumático. Hay que ir poco a poco para que el sector privado, a través de una reactivación del sector privado, permita que el sector público vaya bajando y este equilibrio se vaya recuperando. Creo que llegamos a cifras del 40 y pico por ciento, 45, 46% de peso del sector público en el presupuesto general del Estado, cuando probablemente no deberíamos superar ni siquiera el 27, 28%. O sea, el ajuste que debe hacer el gobierno es muy, muy importante. Y creemos que estos son los primeros pasos y esperamos, claro está, la propuesta de un plan económico completo que nos vislumbre los próximos 3 años y de preferencia los próximos 5 o 7 años. Pero Rodrigo, la parte de la amnistía que alguna gente sigue insistiendo, hay como 4.000 o 5.000 y pico millones de dólares de capital que adeudan los contribuyentes por una serie de razones, ¿no? Una serie de razones, que están en juicio muchísimos en el SRI, etcétera. El SRI cree tener razón y los contribuyentes también quieren tener razón, entonces hay juicios aquí, juicios allá. Pero también hay que por una serie de razones los trabajadores o los patronos se han atrasado en el Seguro Social ecuatoriano. Y hay alguna gente irresponsable que dicen que le van a perdonar todo. Lo que se le perdona solamente son los intereses, la multa. Esclarece como empresario eso. Ese es otro tema. Realmente hay una prohibición constitucional, inclusive, si no me equivoco, a nivel de IES de perdonar el 100%. Por eso, lo que se perdona son las multas e intereses. Y la intención es bajar el peso, en el caso IES puntualmente. Probablemente nadie se demora en el IES porque quiere, sino por alguna razón externa. Pero se demora y lo que se le dice es, ok, tiene tanto de multas e intereses, eso le vamos a perdonar en este momento, póngase al día. Al ponerse al día puede seguir produciendo. En el caso tributario, muchas veces salen determinaciones tributarias. El SRI dice, nosotros estimamos que usted nos debe 1.000. Y el empresario dice, no son 1.000. Yo lo que le debo es de esto y de esto, y eso suma 500, más multas de intereses suma otro valor adicional. Entonces, ese proceso de litigio, mucha gente asume que los 1.000 son de deuda total, pero lo que se va a pagar son los 500 y lo que se perdonaría es la diferencia entre lo que es el capital per se, de lo que son multas de intereses, que son las sobrecargas adicionales. Entonces, yo creo que sí hay que ser muy responsables cuando se tratan estos temas, porque no es que el sector empresarial adeuda 4.000 y pico de millones de dólares. Hay una
cifra que sale de 4.000 y pico de millones de dólares, que probablemente no llegue a los 2.000 en términos reales. Y de ahí mucho va a ser incluyendo multas de intereses, porque las determinaciones hay posición y posición. Yo digo que es 1.000, usted dice que es 500, hacemos una revisión, una suerte de auditoría interna y llegamos al valor exacto. Pero entonces ahí también, yo no sé si es solamente tratar de lucirse políticamente, pero sí hay un manejo de desinformación hacia la comunidad. Exacto. Ahora, los empresarios, las personas naturales que deben esos dineros por X razón al SRI, las aduanas, etcétera, etcétera, tienen que hacerlo en los próximos 90 días. Hasta porque noviembre. si no, a diciembre creo que es, ¿no? Sí. 90 días para tener el 100% de los intereses, multa, etcétera, y eso le va a dar caja al gobierno como 600 millones de dólares. Uno. Entonces eso esclarece, y gracias por haber esclarecido como empresario tú y dirigente empresarial. El segundo son, la ley de fomento productivo tiene una parte de los estímulos tributarios. Yo recuerdo hace 30 o 40 años, Rodrigo, de que a los gobiernos X y Z, asesorados por una serie de tecnócratas, etcétera, etcétera, sencillamente crearon las leyes de fomento industrial. Y ciudades como Cuenca tomaron gran ventaja de esos esquemas. ¿Para qué? Para el desarrollo industrial mayor que tuvo Cuenca de lo que hubiese sido si no hubiese habido la ley de fomento. Ahora, la ley de fomento productivo actualmente tiene una serie de estímulos tributarios con respecto al pago del impuesto a las utilidades o el impuesto a la renta, como se llama, para los nuevos proyectos de inversión que se instalan fuera de Quito y Guayaquil, o también para aquellos que se instalan en Quito y Guayaquil o en la frontera, y van desde los 8 años pueden llegar hasta 20 años en la que uno se olvidaría de la existencia del SDI, por decirlo así. Y ese es un quiebre importantísimo desde el punto de vista tributario. Pero también hay a veces una falta de información de algunas personas, pero eso también es para la empresa existente. En la medida que hay una empresa, fábrica, de lo que sea, industria textil, por ejemplo, que quieran ampliar la capacidad instalada, o puede ser la parte agrícola también, de nuevos cultivos adicionales, por ejemplo, que significan nuevas inversiones, también, dependiendo del lugar en que hay ese aumento de capacidad instalada en una u otra sector de la economía ecuatoriana, también en forma proporcional, dice la ley, se pueden beneficiar de todo eso. ¿Cómo ves este quiebre tributario importante para el empresario privado nacional y para el internacional? ¿Es suficiente todo eso? Yo voy a comenzar al revés, digámoslo así. El tema de las líneas nuevas de producción, yo creo que hay que afinar un poco para determinar cómo es este manejo del proporcional. Yo creo que eso hace falta aclararlo tal vez un poco más para que no genere dudas. Pero eso, Rodrigo, se supone que se está elaborando un reglamento por parte del presidente. Y más bien la recomendación va a que eso sea lo más claro posible. Sin embargo, con respecto a las nuevas inversiones, nunca faltan las voces que dicen, pero ¿cuánto va a perder el Estado? Esas son, de las nuevas inversiones, el Estado en este momento recauda 0. Claro. ¿Cuánto va a recaudar el Estado de 0? Creo yo que la matemática nos va a decir que del 0 el Estado va a recaudar 0. Entonces, de las nuevas inversiones... Espérate, Rodrigo, pero recaudación 0 de la empresa. Pero como esa empresa va a brindar más empleo, a eso el iba. mayor empleo, perdón. Era justamente, si en este instante eso no existe, darle un espacio de certezas al sector privado, cuando lo que más se ha criticado de los últimos 10 o 12 años ha sido la inestabilidad tributaria, la inestabilidad normativa, pues darle certezas a futuro, porque una inversión importante no se paga en 1 o 2 años, se paga en 5, 7, hasta 10 años plazo. Entonces damos una certeza que es generadora de empleo, donde van a haber impuestos indirectos, donde hay una serie de dinamismo de la economía. Entonces no es solamente la empresa, sino es todo lo que gira en torno a una empresa. Una empresa exportadora, que muchas veces se dice que las exportaciones sacan el dinero, o sea, mueven y que los exportadores dejan el dinero afuera, perdón, es al revés. Una empresa exportadora, para que exporte, tiene que haber movido un sinnúmero de eslabones hacia atrás
en embalaje, en transporte, bodegas, producción primaria, industrialización intermedia, para que el producto llegue a puerto. Más bien es exactamente necesario. Necesitamos fomentar más exportaciones, necesitamos fomentar más consumo local para que esta nueva producción tenga donde ubicarse. Claro. El momento que damos facilidades a la empresa nacional, vamos compensando esta famosa denominada sustitución de importaciones, que no queremos que se importen televisores, entonces le ponemos impuestos. Pero le ponemos impuestos a todo lo que encontramos, inclusive a los kits para armar televisores en el Ecuador. Entonces, no solamente encarecemos al televisor que viene, encarecemos también al televisor que se ensambla en el Ecuador, generando más problemas al desarrollo. El retirar impuestos no es un proceso único. Tú mencionabas, y en un momento tal vez hablemos de los temas subsidios, tampoco es un proceso aislado. Tenemos que hacer un plan económico muy estructurado, de lo que estamos viendo partes. Yo creo que es necesario verlo completo, porque es fundamental que el tamaño del Estado se reduzca para que el sector privado no solamente recupere esa predominancia natural que debe tener. 9 de cada 10 puestos de empleo salen del sector privado, pero que ese sector público, al reducirse, puede manejarse el tema de sobrecargas tributarias. El Estado no produce, el Estado recauda. Pero Rodrigo, en términos, ¿cómo ves tú como empresario? Digamos, la ley estimula que haya nuevas inversiones, inversión directa extranjera, que los empresarios internacionales digan, bueno, vamos a poner esta nueva fábrica en el Ecuador porque me ha estimulado este estímulo tributario que esté en la ley, etcétera. Y empresarios privados que estaban esperando un cambio de la política económica general, ahora tienen este marco legal que es favorable. El ministro Campana, si mal no recuerdo, ha dicho que el resultado en inversiones de esto será algo así como 9.000 millones de dólares. ¿Cómo le ves tú tanto ese monto de nueva inversión que se va a dar en el Ecuador bajo el esquema de esta ley que ya está en vigencia, en términos del sector industrial, del sector empresarial en general y el sector agrícola, donde tú estás como empresario agrícola? ¿Cómo le ves esto? ¿Va a haber, no va a haber? ¿Va a ser esto lento? ¿Qué más puede esperar el empresario privado para acometer la nueva inversión? A ver, lo primero que tenemos que comprender es que la inversión no llega por concepto de una ley. Este es un proceso paulatino. Si el sector privado, si el sector que tiene la capacidad de invertir encuentra que hay confianza, la confianza a través de leyes que te generan estabilidad trae inversión. La inversión conlleva producción, productividad y empleo. No, la ley per se está tierna, se están elaborando los reglamentos, creemos que es una muy buena señal. Sin embargo, todavía la conformación y consolidación de confianza siempre toma un poco más de tiempo. ¿Qué crees, Rodrigo, que falta más para que el empresario diga, ahora sí veo una situación y tengo más confianza de la que tenía para acometer las nuevas inversiones que siempre significan riesgo? Y tengo como empresario nacional e internacional que correr los riesgos, porque yo espero que haya estabilidad total, económica, financiera y tributaria, para que no me vayan a cambiar las reglas del juego. ¿Qué más se necesita hacer por parte del gobierno? En este momento yo sí creería que el gobierno ya tiene las herramientas suficientes para decirnos, señores, estamos planteando, ok, tenemos 3 años más de gobierno, pero las reglas del juego para el sector privado no funcionan en base a los tiempos políticos necesariamente. Tenemos 3 años más de gobierno, sin embargo, dejamos un programa de gobierno y un programa económico productivo orientado a los próximos 10 años. Reglas claras y estables es lo que busca el sector. Entonces, si bien dentro de la ley que recientemente aprobada hablamos de plazos hasta 3 años, pues sí tenemos que darle más certezas. Entonces, un programa económico aprobado por asamblea o al menos discutido pensando en 10 años plazo, en 7 años plazo, yo creo que es algo que sí se requiere de manera urgente. Como digo, creo que el escenario, las piezas del rompecabezas, si no todas, la gran mayoría está sobre el tablero. Armemos los filos, definamos las líneas de acción de futuros y vamos construyendo.
Hay todavía muchos temas que tratar, hay muchas puntas y asperezas que limar, pero creo que vamos en el camino correcto. Hay que consolidarlo, hay que ponerlo más en claro. De pronto tenemos muchas piezas y no tenemos el modelo exactamente al que estamos construyendo. Y ese modelo es fundamental, y con eso termino, ese modelo es fundamental para que el sector privado diga, ok, estamos en un camino a 7 años plazo, digo 7, pensando en al menos un gobierno más, 3 más 4, a 7 años plazo. Entonces, ok, esta inversión, que yo la puedo devengar en 5 años al menos, o estabilizarla en 5 años, pues sí me justifica, bien sea con dineros nacionales o bien sea con dineros que vienen de fuera. Ahora, Rodrigo, en términos de la ley que estamos conversando en los estímulos tributarios, específicamente en el sector agrícola, en el sector ganadero, ¿cómo ves el sector en términos de esos estímulos tributarios? ¿Va a dar resultado o no va a dar resultado en un sector que es fundamental porque tiene que producir más alimentos para la población creciente del Ecuador? Más leche, y hay un problema con leche en términos de la competencia con Colombia. En el sector agropecuario, ¿cómo ves tú que ha caído y cómo pueden reaccionar los agricultores? ¿Falta algo adicional según el punto de vista de ese sector tan importante para el país? A ver, cuando nosotros vemos el sector agropecuario y estamos ahorita en un proceso de afinación de cifras, más o menos estamos hablando de un 20-22% del Producto Interno Bruto. O sea, como participación de ese sector. Participación del sector, y no solo agropecuario, sino agroalimentario. O sea, todo lo que tiene que ver con producción primaria, industrialización, un pequeño porcentaje que tiene que ver el transporte y la comercialización. Cuando hablamos en términos de empleo, no necesariamente empleo pleno, sino participación dentro del empleo global, dentro de la población económicamente activa, estamos hablando de alrededor del 40%. Entonces, no estamos hablando de un sector menor. Y para completar, cuando vemos de las exportaciones totales, que este sector representa más o menos el 55% de las exportaciones totales, incluyendo petróleo, nos damos cuenta que, primero, es el sector que mayor participación tiene en el Producto Interno Bruto. Es el sector que mayor participación tiene dentro de lo que es la población económicamente activa, y es el sector que mayor cantidad de divisas genera para el país. ¿Qué requiere ese sector? Reglas claras y estables y recuperar principios de competitividad. Cuando hablamos de leche, hablamos de arroz, hablamos de maíz, hablamos de papa, realmente vemos que el sector está complicado en todos los ámbitos, y gran parte de estas complicaciones han sido generadas puertas adentro. Entonces tenemos normativas y sobrenormativas que no están coordinadas con la normativa internacional para los agroexportadores principalmente, pero que sí generan un sinnúmero de costos directos e indirectos hacia el interior. Entonces, claro, le escuchábamos al ex ministro de Agricultura decir, es que el quintal de arroz en Perú cuesta $20 y en el Ecuador cuesta 28. Cuesta producirlo. Necesitamos mejorar productividad, pero para mejorar productividad necesitamos tener más mercados, porque si tenemos una productividad que cubre el 100% o el 110% de la demanda nacional y mejoramos sobre eso y no sacamos afuera, quedamos siendo más pobres para adentro. O sea, hablamos de estos famosos excedentes que estamos hablando muchas veces en las noticias. Es que hay excedentes de este producto, excedentes de este otro producto. No hay excedentes. El sector agropecuario naturalmente debe y tiene que producir excedentes para la población en general, y qué mejor que el Ecuador, un país rico agrícolamente, poder producir que estos excedentes puedan ser comercializados hacia el mundo entero. Ahora, Rodrigo, en ese sector, ¿no?, los estímulos tributarios, ¿tú ves qué proyectos se pueden presentar y que los empresarios agrícolas y ganaderos, Palma Africana tal vez, pregunto? Ahí yo creo que hay un sinnúmero de proyectos. Palma tiene ahorita una opción de seguir creciendo, tenemos productividades y no va a topar ningún sector en particular, pero las productividades en el Ecuador son relativamente bajas. ¿Por qué son bajas? Muchas veces porque no tenemos mercado externo donde poner ese excedente de productividad. Más bien lo que necesitamos es ir al revés un poco. ¿Qué es lo que hacemos tradicionalmente?
Vamos a la parte primaria, le damos crédito, mecanizamos, mejoramos productividad y no tenemos a quién venderle ese producto como consumidor final. Y terminamos con un agricultor y un productor que es más productivo, está más tecnificado, pero ahora está endeudado y pobre porque no tiene a quién vender. Tenemos que pensar al revés, pensar en mercados. Inteligencia de mercados es un término que poco se ha usado en el sector agrícola. Usamos el estudio de mercado, es lo tradicional, pero vamos buscando qué mercados tenemos para la leche de ciertas zonas del país, porque tiene alguna característica diferenciadora, para la palma, para biocombustibles. Y en función de esos mercados diferenciadores, podemos ir hacia atrás pensando cómo poder llegar a ese mercado de mejor manera, para en base a eso producir y orientar la producción. Está muy de moda hablar de la agricultura orgánica. Entonces, ahí hay que cambiar ciertos procesos en la fase primaria y decir, ok, vamos a hacer agricultura orgánica porque hay este nicho de mercado que está interesado en eso. Cuando hablamos de nichos de mercado, muchas veces, y esto es un ejemplo muy curioso, el Ecuador es un país pequeño en área, pero con un gran potencial productivo. Entonces decimos, vamos a venderle quesos a Europa. Pero claro, la cantidad de quesos que tenemos nosotros probablemente no es para abastecer a Europa completamente. Claro. Vamos a venderle quesos a la costa sur de Francia, porque ahí tenemos un buen poder adquisitivo y tenemos un queso diferenciador que sale de los Andes, con alguna característica que es parte de lo que se denomina, y en Europa es muy común, las famosas denominaciones de origen. Un ejemplo tradicional es el champán. Es un vino espumante. El vino espumante se lo puede elaborar en Italia, se lo puede elaborar en Francia, se lo puede elaborar en Chile o en California. Pero para que se llame champán, tiene que haber sido producido y elaborado en el Valle de Champagne, en Francia. Entonces, ese tipo de diferenciaciones que son muy propias del sector agroalimentario, ya es un momento que el Ecuador tiene que irlas desarrollando, porque no estamos en un proceso de apertura al mundo. Yo creo que muchas veces hablamos de que estamos abriéndonos al mundo, pero cuando ya tenemos la CAN suscrita hace muchos años, Mercosur suscrito hace más de 4 años, cuando tenemos Unión Europea suscrita ya van a ser 2 años, EFTA es la recientemente, claro. Y estamos hablando, es así de apertura próxima de Alianza del Pacífico. El Ecuador está abierto al mundo. Lo que nosotros tenemos que hacer es acelerarnos para corregir estas distorsiones y crecer más. Ahora, Rodrigo, algunas personas del sector agropecuario y ganadero me han dicho, don César, falta financiamiento. Y el proyecto de ley o el programa económico del gobierno dice que se va a expandir el crédito en 1.300 millones de dólares y entre ellos mencionan a lo que era el Banco Nacional de Fomento. Cuando yo comienzo a ver la cartera del Banco de Fomento, lo que viene creciendo, no viene creciendo suficiente para satisfacer ese deseo que tiene el gobierno y más pues los agricultores y ganaderos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fuente de financiamiento para que mañana lo que era el Banco Nacional de Fomento, que es el Banco de Ecuador ahora, pueda asistir en mayor medida a plazos más convenientes para el sector agropecuario y los nuevos proyectos de inversión que la ley que ya está en vigencia estimula? ¿Qué puedes decir sobre eso? 2 cosas muy rápidas. Creo que uno de los aspectos de la ley que poco se lo está considerando es la ley faculta a sacar de la central de riesgos al sector que está moroso en términos prácticos. Al sacarlo de la central de riesgos puede acceder a nuevos créditos y ahí sí tener esta opción. Sí creo, y esto es una creencia firme, que sí tenemos reglas jurídicas de garantías y exceso de garantías que naturalmente encarecen el crédito. Para sacar un crédito en el Ecuador, en el mejor de los casos, no podemos irnos por debajo del 6,5% solamente por las garantías que el sistema financiero debe cubrir. Entonces, si ya de cajón arrancamos con el 6,5% o 6%, cuando el mundo puede estar prestando al 1 o al 1,5%, ya es un despropósito. El otro lado, si se obtienen créditos que
naturalmente pasan a través de un paraíso fiscal, a través de Luxemburgo, a través de Bahamas. De cajón hay un 5% adicional. Entonces, si tenemos reglas que nos complican la vida, puertas adentro. A eso me refería. El crédito tiene que ser oportuno y tener plazos orientados no a la siembra de un ciclo corto, no a la siembra para la primera cosecha, sino plazos orientados a la producción. Son plazos más largos. Ahora, fíjate, Rodrigo, ¿no? A veces yo le he dicho a una serie de amigos que tienen relación con el gobierno, ¿no? Me parece bien que hay que expandir el crédito de la banca pública, pero lo que pasa es que las fuentes de financiamiento son débiles. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? También hay que capitalizar por parte del gobierno a lo que es el Banco Central de Fomento con 100 millones de dólares. Igual hay que capitalizar también a la CFN con 100 millones de dólares. El resto tiene que venir en líneas de crédito de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Interamericano, que tiene líneas de largo plazo para financiar proyectos importantes que generen más producción, exportación, mano de obra. Entonces, he sugerido varias veces eso. Señores, amigos y amigas, estamos por terminar este programa. Ustedes verán que un productor agrícola, un representante de gremios de la producción importantes en la provincia de Pichincha, nos ha explicado una serie de temas con respecto a la situación actual de la empresa privada y de los estímulos tributarios que sencillamente están en la ley vigente. La próxima semana vamos a invitar a otro distinguido amigo a los efectos de seguir tratando una serie de temas que tienen que ver con la ley productiva ya en vigencia. Gracias, amigos y amigas. Nos veremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.